sí, listo, ahí estamos. Señores, política nacional. Recuerden, eso está muy relacionado a los ODS, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que había explicado la clase pasada en el marco internacional, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos como Estado peruano que relacionarlo hacia el 2030. La mayoría de políticas nacionales van a estar relacionadas hacia el 2030. Olvidémonos esos planes cortitos, esos planes de 5 o 6 años ya no van más, ¿correcto? Todo con enfoque al 2030. Muy bien. Voy a estar atenta acá si es que hay algún error. A ver, vamos a ver. Ahí está, muy bien. Listo, correcto. Aquí está. Yo he tratado de centrar aquí la variedad de planes que han estado vigentes, así como la política nacional vigente y un nuevo plan que se ha dado el 2023. ¿Ya? Mucha atención aquí, señores, porque de verdad que la clase de hoy, el tema de niño, niña, adolescente no es un tema sencillo. Es un tema bastante complejo porque no solamente debemos ver al niño como sujeto de protección ante situaciones, por ejemplo, en los que él pueda ser víctima, sino también tenemos que analizar qué pasa cuando el niño comete algún hecho que podría poner en peligro a otra persona. Entonces, bajo esa doble visión de estos niños se dan políticas de Estado y planes de Estado. Señores, desde el 2012 al 2021, es decir, este plan ya no va más, se relacionaba a un plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia. Doctora, ya no está, ¿por qué lo menciona? Lo menciono porque este plan ha sido la base para muchos cambios, incluso normativos, modificaciones de nuestro código, por ejemplo, el niño y adolescente. Sin embargo, hemos migrado. El Perú ha migrado a partir de esos ODS al 2030 y ahora tenemos ya una política nacional. Aquí está en el margen derecho, lo quiero agrandar aquí. En el margen derecho usted ve ahí, política multisectorial nacional. ¿Cuándo se ha dado esto? 2021. En el 2021 usted ya tiene una línea hacia el 2030, miren qué importante, con una visión infinita, y donde identifica en esta política situaciones como estas, por ejemplo. ¿Qué dice la política nacional? Es un instrumento, marco de políticas públicas en tema de niñez y adolescencia, ¿correcto? Que orientará al Estado de forma coordinada y articulada en el desarrollo de intervenciones que permitan revertir situaciones que limitan el ejercicio de estos niños. A ver, ideas. ¿Qué cosa limita el ejercicio de estos niños? Por ejemplo, la política nacional multisectorial, que es la que usted tiene que saber, porque es la que le van a tomar en la evaluación, esa es la que cuando usted sea operador de justicia va a tener que tratar de implementar en sus decisiones, esa es la única que está ahora. Por ejemplo, Rafael dice, uno de los problemas que identifica como problema público dentro de lo que puede afectar a estos niños es la salud mental de nuestros niños, la trata de personas, la violencia familiar que recae en ellos. Claro que sí. Pero específicamente la política nacional ha centrado 5 situaciones que son de las más perjudiciales para nuestros niños. ¿Cuáles? Las insuficientes condiciones para una vida saludable, dentro de lo que, claro, podría estar el tema de la salud mental también, vida sana. Pero miren qué importante esto. Y a partir de ello, usted va a tomar en cuenta el decreto legislativo, por ejemplo, el 384 respecto a la desprotección. El desfavorable entorno familiar para la protección del niño, niña, adolescente. ¿Por qué centra como punto neurálgico el desfavorable entorno familiar? ¿Por qué, señores? ¿Por qué sea así? Dios se me dio 3 y es 12. ¿Por qué desfavorable entorno familiar? Miren, a partir de la creación, justamente con este decreto de la Unidad de Protección Especial, se identifica que muchas veces las situaciones de violencia se generan justamente dentro del hogar. La Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que esas situaciones en las que dentro del hogar ya no van a ser situaciones o espacios seguros, sino son espacios inseguros, donde se generan hechos de violencia. Entonces, ahora la situación familiar, como dice nuestro estimado Rafael, se convierte en un riesgo para el propio niño ni adolescente. Claro, revisemos las denuncias de violencia. Las denuncias incluso que van desde el castigo físico a situaciones también de maltrato psicológico y también violencia sexual.
Entonces, ya la política nacional identifica un desfavorable entorno familiar, es decir, las familias y dentro de estos hogares podrían poner en mayor riesgo a nuestros niños. Segundo, tercero, el limitado reconocimiento de la participación del niño, niña, adolescente. Recordemos que el lenguaje NNA es el lenguaje que vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿correcto? NNA es nuestro lenguaje. Ya nada de menor, nada, que el menor dijo, la declaración del menor, olvidémonos esa palabra, NNA. Ese es el lenguaje que debe ser utilizado como reconocimiento de derechos. ¿Por qué nos habla, a ver alguna idea de ustedes, el limitado reconocimiento de la participación? ¿En dónde la participación? ¿En qué espacios? Doctora, la participación incluso dentro del centro educativo, la participación que pueda tener para poder ejercer un derecho, como por ejemplo ejercer denuncia, la participación que pueda tener dentro de un proceso judicial, claro, el hecho que prime el derecho a que se le escuche, a que pueda realizarse una entrevista con él, una participación activa, que se ejerza una tutela adecuada respecto de, o esta justicia adecuada o adaptada para este grupo etario niño ni adolescente. Pero la política nacional lo identifica, la limitación del reconocimiento de la participación de este niño, niña, adolescente. Otro, limitadas condiciones. Muy bien. Incluso Rafael ahora, en este espacio de toma de decisiones de los niños, voy a desarrollar cómo a nivel normativo se le está dando espacios. Así que recordemos que estamos solamente en la etapa de la identificación de los problemas que ha identificado ya la política nacional. Estas ciertas situaciones neurálgicas que debemos atacar con la política. Y la política adicional de eso dice, hey, emitan alguna normativa importante para contrarrestar esto también, ¿no? ¿Cuál es la actuación intersectorial incluso? Entonces, vamos a tener una clase muy bonita hoy porque vamos a hablar de capacidad, varias situaciones en las que a nivel del proceso judicial se le está tratando con la jurisprudencia, otorgándole o reconociéndole estos derechos que ya vienen desde la convención, pero que lastimosamente en el caso peruano siguen reestructurándose y reformulándose. Bien, así que vamos con tranquilidad. Ya hablamos del reconocimiento y participación de este niño. Vamos a aprender a diferenciar que no es lo mismo hacer caso a los deseos del niño respecto a escuchar al niño, situaciones diferentes, porque si no los procesos judiciales se agotan solamente en lo que dice el niño. A ver, vamos a resolver un proceso de tenencia. El niño dice tal cosa, suficiente, con eso yo resuelvo la tenencia. No, tengo que escucharlo y esa escucha tiene que ser una escucha asertiva, una comunicación asertiva con él para yo poder, a partir de este medio probatorio que se estaría actuando, en coherencia con los otros medios probatorios, yo puedo decir lo que resultaría más favorable. Muy bien. Otro, miren, limitadas condiciones para el desarrollo de estos niños, pero no salimos un poquito del niño tradicional, del que le voy a dar participación, al que le voy a asegurar un entorno familiar seguro, al que no tiene condiciones para vida saludable, puede entrar ahí salud mental, alimentación, espacios recreativos, etc. Pero ahora hablo de limitaciones, limitadas condiciones para el desarrollo del niño en condición de especial vulnerabilidad. Señores, describan ustedes condiciones de vulnerabilidad, ¿correcto? De estos niños en especial vulnerabilidad. A ver, grupo etario, ya de por sí, grupo etario vulnerable. Detálleme usted, mire todas las clases que hemos hablado de vulnerabilidad. Niño, ¿qué más? Agréguele algún componente para vulnerabilidad. Facilito, detálleme. Lo más común, con una discapacidad, doctora, física, visual, sensorial, correcto. ¿Algún otro componente, Karen, de vulnerabilidad que puedas encontrar? Mientras tanto, respondo a Raquel, dice doctora, ¿por qué cuando no existe afectación otorga medidas de protección? Pero es un niño y en la psicología del Poder Judicial narra maltratos, el juzgado no otorga, terrible, indica que existen problemas con los alimentos. No, Raquel, en el caso de los niños, cuando incluso el proceso en medidas, que no es nuestra clase hoy, pero está muy ligado, en la entrevista con el psicólogo, con la juez, con el policía, en cualquier actuación, en cualquier instancia que el niño diga maltrato físico, así la otra parte diga, doctora, está mintiendo, tenemos
que dentro de esta balanza, porque es vulnerable por su grupo etario y mucho más si es vulnerable porque está recibiendo castigo físico, maltrato físico, tenemos que identificar inmediatamente que la alerta de la medida de protección tiene que emitirse. Porque si la mamá dice, doctora, está mintiendo, yo jamás lo golpeo. Ah, ya, pero entonces igual tengo que evitar medida de protección. Doctora, ¿por qué si el niño está mintiendo? Porque un niño de 8 años, ¿por qué tendría que mentir? Ya, puede ser que lo que está diciendo es mentira, pero puede ser que eso sea reflejo de alguna violencia que él tiene o que está recibiendo por parte de los padres que están diciendo, tú di que tu mamá se golpea, no, tú di que tu papá te golpea. Entonces, esa situación hace que el niño pueda decir algo que realmente es mentira. Pero ya, eso es una alerta de que necesita medidas de protección, necesita terapia, necesita una evaluación mayor para identificar quién está generando esa situación de distorsión en este niño. Tal vez la profesora del colegio, tal vez el compañerito, tal vez el tío, el vecino. Tengo que identificar porque no es normal que este niño tenga ese comportamiento. Entonces, la medida de protección no es para establecer quién golpea a quién, sino que hay un niño que está en una situación de peligro, solo por el grupo etario en el que se encuentra y más si es que analizo vulnerabilidad al posiblemente estar sometido a castigo físico. Entonces, Raquel, lo que está haciendo ese juzgado, que pese a que el niño inserta dentro de cualquier estadio, incluso en alguna entrevista o en alguna situación que él comenta eso, y no han tomado la medida inmediata, entonces el juzgado está actuando de manera incorrecta. Allá, miren qué bonito me han puesto. Niños con discapacidad, niños de nacionalidad diferente. Por ejemplo, Rosa María, podemos utilizar el niño migrante irregular. Recuerden que en el tiempo de la pandemia hemos tenido muchas situaciones en las que adolescentes vendían empanadas, arepas en calle y habían venido con 15, 16, 14 años totalmente solos, caminando sin familia. Y esa situación llevaba a que el Estado peruano, por política inmediata, era retornarlos a su país. Señores, el nivel de vulnerabilidad de estos adolescentes que venían caminando solos hacia el Perú, regresarlos a Venezuela, ¿era realmente proteger su integridad física? Si ellos decían, doctora, ustedes me regresan y yo me voy a regresar al día siguiente. Yo no tengo forma, yo con el dinero que puedo vender esto, puedo ayudarle a mi familia para que coma. 14, 15, 16 años. Entonces la solución realmente debería ser una solución armónica. Había una situación de vulnerabilidad. Usted, doctora, no hacemos nada por nuestros adolescentes, si usted quiere hacerle por los adolescentes extranjeros. Señores, el tema de las políticas públicas no solamente es para niños peruanos o para adolescentes peruanos, es para la problemática que encontramos dentro del país. Recuerden que es lo mismo respecto a las mujeres. Una mujer venezolana puede denunciar a un señor venezolano que fue víctima de violencia física aquí en el Perú, claro que sí, porque la ley es de protección a la mujer sin importar nacionalidad. Igual en el caso de los migrantes, en este caso un migrante irregular, un migrante niño o adolescente. Recuerda que cuando hablo de niño estoy dentro del marco de 0 a 17. A nivel internacional, ya había dejado claro la clase pasada, 0 a 17. Elizabeth me dice, niño que vive lejos de su madre, tal vez utilizamos un mejor lenguaje y hablamos tal vez un niño que ya sea víctima de desprotección por parte de la madre o por parte del padre, o que no tenga un entorno seguro de familiar de apoyo, entre otras cosas. Claro, podría darse Elizabeth. En estado de abandono, recuerda María Teresa que el estado de abandono ya utilizamos ahora un nuevo término que es la desprotección, ¿correcto? Antes había el abandono material, ahora se adecua a la desprotección. Y Judith nos inserta, doctora, niños de comunidades nativas, niños que no han recibido su DNI, que no están totalmente identificados, que la política nacional no ha llegado a identificarlos como tal, y que niños, por ejemplo, que no han sido reconocidos por sus padres, niños que siguen esa lucha de que su madre les diga, o al menos inicie ese proceso judicial para que pueda tener claro quién es su padre, porque tiene el derecho a saber quién es su progenitor. Pasa también niño ni adolescente que es víctima de violencia, que es discriminado, que es maltratado, que es violentado no solamente en casa, sino también en el colegio, una niña que ha sido víctima de tocamientos indebidos por su compañerito de escuela, una niña que ha sido violentada por su profesor de educación física, por el director, claro, una adolescente en un centro preuniversitario que está siendo víctima de acoso por algún compañero dentro de ese espacio preuniversitario, incluso hasta universitario cuando todavía no cumple la mayoría de edad. Claro que sí.
Niño con papá o mamá que ejerce violencia, Freddy me dice, doctora, en las UPEs muchas veces no cumplen con el respeto del principio del interés superior del niño, la toma de opinión, las copias. Recuerda, Freddy, que la Unidad de Protección Especial realiza un expediente administrativo y ese expediente administrativo luego se somete al proceso judicial de familia para que prácticamente la juez de familia pues valore si ese proceso se llevó bien o no. Claro, Freddy, recuerda que cuando recién se creó las UPEs, eran como tijerita nueva, ¿no? Estaban y tenían los albergues vacíos, tenían espacios para albergar, todo rápido. Ahora ya ha colapsado. Si no, usted salga hacia afuera con este frío tan terrible que está, en los semáforos siguen estando los niños con un polito muriéndose de frío y vendiendo caramelos. O sea, esa es una realidad del país, sin irnos a la comunidad nativa, que la situación debe ser un poco más compleja. Es una situación real. Si hay un fiscal de familia de turno que está pasando en su taxi, debería bajarse y solucionar el tema. Sin embargo, esto no se va a solucionar con albergarme a todos los niños, sino la idea es establecer políticas que puedan, a partir de la participación de varios sectores, tratar de mejorar las condiciones de vida. Por eso el punto uno, recuerda, las insuficientes condiciones de vida para ofrecer a estos niños. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Trata de personas, claro que sí. Entonces, tenemos esas limitadas condiciones para favorecer o establecer tutelas diferenciadas, que no es lo mismo que situaciones discriminatorias, sino vamos a diferenciar. Por ejemplo, señores, podré hacer una diferenciación entre hijos. Miren, vamos a hablar ya del tema nacional. Recuerden que yo todo lo que les menciono, vamos con código acá. Señores, la premisa constitucional, ¿cuál es? Entre hijos no hay diferenciación, ¿verdad? ¿Sí o no? Respondan. Entre hijos para un monto de alimentos, ¿hay diferenciación? ¿Sí o no? Todos los hijos tienen igual derecho, correcto. ¿Será una premisa así de literal? ¿Cuál podría ser una justificación de una diferenciación positiva? ¿Qué pasa si uno de los hijos, por ejemplo, tengo tres hijos, le doy a los tres 20 porque es hasta el máximo del 60? ¿No puedo hacer la diferenciación que a uno le dé 25 y al otro le dé menos? Muy bien. Cuando hay una situación especial, por eso, señores, la premisa, todos los hijos son iguales, de iguales derechos, claro, pero tú por encima de la igualdad, ¿qué me aplicas? Recuerda que el principio de igualdad en el derecho de familia no puede ser utilizado así a rajatabla. Por encima, como dice Ítala, doctora, la equidad. Si no hay situaciones que son iguales, yo no puedo tomar una premisa de igualdad. Tendría que establecer un porcentaje mayor para una persona con discapacidad. Doctora, ¿qué pasa si ya tenían el 20-20-20 y ya tienen el máximo del 60%? Sin embargo, posterior a eso surge la discapacidad. ¿Puedo pedir aumento de alimentos? Ya agoté el 60%. Claro que sí. Y tendría que prorratearse respecto de los otros, doctora, pero está afectando. Lo que pasa, señores, es que existe un supuesto. Es decir, las situaciones de alimentos, por ejemplo, ya vamos a hablar aquí, no muy bien, Freddy, el prorrateo tendría que hacer, pero vamos a tener que establecer una diferenciación positiva, ¿correcto? Diferenciamos positivamente cuando hay una situación especial. Muy bien. Deficiente sistema de gobernanza que no garantiza la protección integral del niño, niña y adolescente. Cuando hablamos de protección integral, aquí va a ir el tema que hemos más o menos di algunas luces la clase pasada. La capacidad, señores. Ya quieren empezar ustedes, ya tienen listo su artículo 4. Ustedes saben que quieren tener listo a la mano el 46 y el 46. A ver, participantes, iniciamos. Cuando se nos dice que hay un deficiente sistema de gobernanza, capacidad. Vamos a hablar de capacidad. ¿En qué artículo encontramos la capacidad? 46, ¿verdad? Muy bien. Me van detallando aquí la capacidad que adquiere el adolescente para qué tipo de actos cuando ya es padre o cuando ya es madre. A ver, vamos. ¿Le adquieren capacidad o no? Primero, ¿van a adquirir capacidad a partir de convertirse en padre o madre? Sí, doctora, claro que sí, Katia, muy bien. ¿Y para qué actos? Ah? ¿Qué tipo de actos? Señores, premisa primera. Primera pregunta. Muy bien, María Teresa. Rafael, correcto, muy bien. Elizabeth. Pero más allá que ustedes me pongan las figuras, vamos completo. Ser parte o demandar, ¿no? ¿Demandar qué cosa? ¿Puede demandar tenencia, como dice Gloria? ¿Puedo reconocer a un hijo a los 16 años, a los 17 años? ¿Puedo reconocerlo?
Señores, de poder lo puedes hacer. Mi pregunta es, ¿necesitará representante legal o no para esos actos? Es decir, ¿su padre lo tiene que acompañar o de manera directa sin intermediarios? Claro que no, de manera directa. Señores, ¿solamente puedo reconocer hijos? Señores, pregunta, pausa. Si yo ya tengo un hijo, ¿tengo capacidad para contraer matrimonio? ¿Sí o no? Yo tengo 16 años, doctora. Yo ya tengo un hijo y yo me quiero casar. ¿Qué te dice el 46? Porque recuerda que tu redacción, ahorita nomás, antes del 2023 o diciembre, era terrible. Ana, antes revisa la redacción de tu 46 y te decía capacidad adquirida a partir de, con el matrimonio incluso. La posibilidad que se le daba al adolescente. Y vamos a conversar esto a ver si la política nacional tiene que ver algo en que se haya dado esta famosa ley 31945. A ver, y ahorita vamos a detallar todos los supuestos porque ustedes todavía no me han puesto todos los supuestos, o sea, se han quedado en ser parte de procesos judiciales, ¿no? Nada más puedo hacer. Muy bien, a ver, vamos, señores, vamos. Está, como les digo, está linda la clase porque aquí vamos a ver todas las figuras, señores. Si vamos a hablar de niño, niña, adolescente, pues tendremos que revisar todas las figuras. Y cada una de esas figuras yo les he consignado en una diapositiva y me he encargado de consignar solo lo referente al niño, niña, adolescente. Ya, comidito. Entonces, esta política nacional lo que realmente quiere es que los actores involucrados, ¿quién es? Ah? ¿Puede ser Ministerio de la Mujer? Doctora de cajón. ¿Ministerio de Educación tiene que ver con mis niños? Doctora, claro. Ministerio del Interior, ¿qué pasa con mis adolescentes en conflicto con la ley penal que están siendo captados por aquellas bandas criminales que nos están asustando ya que ya todos se han convertido en los gringachos, ¿verdad? Importante. Y por ahí el Congreso ya quiso sacar también ya su propuesta, ¿no? Y la vamos a ver también acá, de eliminarla, claro, de eliminar la inimputabilidad de los adolescentes de 16 años. Entonces tengo que actuar con todo, pues, señores. Entonces, lo que quiere la política nacional vigente, Ministerio de Salud, ¿cómo no, Paola? ¿Recuerda que hay esta violencia obstétrica en adolescentes o no? Aquella adolescente de 16 años que llega queriendo dar a luz o aquella adolescente que quiere abortar, sí, señores, no se nos escarapelemos, eso pasa. O aquella adolescente que ya se tomó una pastilla para abortar y llegó al centro de salud diciendo, de la nada pasó, pero quiero que me hagan la limpieza. ¿Correcto? Porque sabe que puede estar en peligro su vida. ¿Qué va a pasar con ese adolescente? ¿Cómo está, doctor César Azalde Fernández? Muchísimos saludos y abrazos para el doctor de la comunidad de Udiápolis. El Ministerio de Salud no tendrá que utilizar también parte de esta política para ver cuál es el protocolo de atención para estas mujeres, no solamente que si son adolescentes, mucho más, también, no necesariamente por el grupo etario, sino una mujer como tal, que hacen eso. Es muy común esa situación. Ya que no está permitido, hacen eso. ¿Y cuál es el trato que se les da? Ahí muere de dolor, pues, eso que hiciste, ¿no? Ah, por eso abriste las piernas. Ese tipo de frases se siguen escuchando y eso es violencia obstétrica y esa modalidad de violencia puede, claro, conllevar a una violencia psicológica incluso asociada a un tipo penal. Pero bueno, no nos vamos a perder aquí. Señores, entonces, lo que dice acá es que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que realmente ver que sus derechos están siendo exigidos y están siendo cumplidos a partir de las autoridades. Por ejemplo, convoco en que es pública, gobiernos regionales, sociedad civil, cualquier persona de la sociedad civil, van a tener que dar una respuesta efectiva a este problema. ¿Cuáles son los problemas? Ya los tienen ustedes aquí en cuadrito, que esos son los principales problemas sacados de la propia política, ¿correcto? Ya que resulta insuficiente pensar que solo con la acción de la política esto va, tenemos, en el Perú tenemos
más de 15 políticas públicas referidas a varias situaciones o problemas públicos específicos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tenemos una política específica de eh, de que el Estado procure la reinserción escolar de las adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual o las víctimas, en este caso, de las adolescentes embarazadas o en estado gestacional. Existe una política específica para reinsertarlas. ¿Quedaste embarazada? Correcto. ¿Qué año estás? Cuarto año, quinto año. Ya no puedo trabajar, no puedo estudiar porque tengo que trabajar para poder alimentar a mi hijo porque mis papás no me van a apoyar. Correcto. Responsabilidad parental de manera inicial. Los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos. Sin embargo, ante esta situación coyuntural, el Estado tiene que hacer algo porque esta adolescente que queda embarazada también asume responsabilidad el Estado. No previno esto. Entonces, ¿cómo trata de ayudar a esta adolescente? Reinsertándolo en el espacio educativo a partir de una política clara en la que, por ejemplo, se podría adecuar los horarios para que pueda ir en otro horario a estudiar, pero pueda culminar los estudios que le faltan. Entonces, aquí le damos dinamismo a la política. Y, por ejemplo, si llega esto a un caso específico de una violencia psicológica, violencia sexual, violencia física respecto de un adolescente que estaba en estado gestacional y que su pareja la pateó la barriga, pasa, eso llega al juzgado. Entonces, adicional a las prohibiciones generales que podría dar por el hecho de la violencia física, tendré que estudiar el caso y averiguar si esta adolescente está estudiando o no. Y puede decir, doctora, ¿y eso a usted qué le importa? Porque al final ella viene solamente porque no quiere que le pateen la barriga o que no pongan en peligro la integridad física del concebido, pero usted le está preguntando que por qué dejó de estudiar. Tengo que preguntarle porque estoy obligada a dar cumplimiento a una política vigente. ¿Cuál es? La de reinserción educativa de las adolescentes en estado gestacional. Entonces, como medida de protección, puedo dictar y ordenar que la Dirección General de Educación, que el Ministerio de Educación, que el colegio en el que ella estuvo, le habilite una plaza de manera inmediata para un cupo educativo con la flexibilización en que me presente el centro educativo un proyecto, un plan de cómo ella va a poder llevar esas clases? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo dictar como medida de protección eso? ¿Lo hacen los jueces de protección eso? No, el juez de protección nada más dicta prohibido el joven de volver a golpearla, bajo apercibimiento de desobediencia, de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. Señores, eso se llama abordaje integral, es decir, tengo que establecer todos los supuestos, todos, ¿correcto? Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a tratar de relacionar lo más que podemos. Acá les he puesto ya yo mi línea de tiempo. Recuerden, esta línea es para todos los casos. Lo que he hecho lo voy a pasar rapidito porque ya usted, si quiere saber qué figura se ha modificado, aquí usted, por ejemplo, para en alimentos y acá están las 4 leyes y sus fechas últimas, pero también lo he consignado en la diapositiva para que usted lo tenga clarito. Pero ahí está. Todas las figuras del artículo, todos los libros, todo el libro de familia está acá en estas diapositivas con sus leyes por cada figura, ¿ya? Súper sencillo súper fácil para usted. Pero vamos ya a hablar de algo que a usted le interesa. Doctora, ¿cuáles han sido las recientes modificatorias en el derecho de familia relacionado con niña, niño y adolescente? Qué importante tema, porque usted va a realmente ver aquí cuál ha sido esa ley que ha modificado y cómo le estoy beneficiando al niño o tal vez realmente le estoy retrocediendo. Incluso Margaret dice, doctora, desde la ley de educación se brinda esa atención a la comunidad educativa que nos denegada, dado que es su derecho. Claro, Margaret, lastimosamente a veces llegamos al espacio judicial y esa adolescente realmente era una víctima invisible, es decir, el colegio nunca se dio cuenta que dejó de asistir. O si se dio cuenta, dijo, uy, está embarazada, de eso no se habla. ¿Qué le pasó? Nadie sabe. Eso sucede todavía en algunos espacios peruanos. Muy bien. Primera figura, la que más va a usar usted, la que está a punto ahora de dictarse un protocolo de actuación inmediata. Un manualcito va a salir de alimentos, ya les voy más o menos adelantando. Eso es un material que estamos trabajando con el Poder Judicial, es autorizado por el Poder Judicial. Paola, recuerda que también los centros educativos tienen eh, esta institución dentro que es el programa CICB, que es el tema de violencia inmediato, claro, pero lastimosamente el control y la supervisión, Paola y Margaret,
es lo que nos está fallando. Si no, no hubiese dictado esa medida a una víctima de violencia como las que tengo en mi juzgado, porque yo soy juez de violencia. Adolescentes, por ejemplo, que solicitan medidas de protección respecto a hechos de violencia con sus parejas. Sin embargo, cuando averiguo un poco más acerca de lo que realmente ellas también dentro de este abordaje integral les está pasando, nos identificamos que se convirtieron en mujeres invisibles. Bien. Betsy nos dice, claro, debería hacerlo los SEMS este control. Señores, falta en el tema de SEM, yo que trabajo todos los días con el Centro de Emergencia Mujer, tenemos un problema muy fuerte. Ahorita el Centro de Emergencia Mujer a nivel nacional tiene un problema de operatividad. No hay dinero logístico para salir a trabajar a campo. Y recuerda tú que la validación de los casos son con informes sociales en campo, no hacen los informes sociales de oficina. Tienen que ir a hacer la visita domiciliaria. Para eso necesito presupuesto y no tenemos. Y estamos tratando de ayudar lo más que se pueda a partir de los municipios, los gobiernos regionales, para poder prestarles movilidad, porque recuerda que la Policía Nacional también tiene un déficit para el tema de trasladarse. Recuerda que en el tema de violencia, tú no vas a esperar que la víctima venga a buscarte, porque cuando la víctima decida salir a buscarte, tal vez eso ya es muy tarde. El CEN tiene que ir hacia la víctima. Ya notició, ya quiso salir del ciclo de violencia poniendo la denuncia. Ya pues, trabaja como Estado, pero hay una limitación. Y como dice Paola, y encima el tema geográfico, por ejemplo, pertenece a Virú, yo que trabajo en Virú. Sin embargo, está en un caserío. Y encima nos ha dado Paola una numeración sin finca, sin números, sin nada, al costado de una iglesia. Entonces, Margarita dice, doctora, en provincia sí no funciona. Sí hay funcionamiento en comisarías, sin embargo, como les digo, el tema logístico supera realmente lo que como parte de la política de implementación de centros de emergencia mujer a nivel nacional era muy buena esa estrategia. Y Paola dice, doctora, DEMUN actúa muy bien cuando tiene que apoyar al CEN, sí. Por eso DEMUNAT está dentro de la municipalidad, porque es parte de la municipalidad, entonces podemos a partir de eso generar lazos de apoyo, pero la idea es que interoperemos, la idea es que todos actuemos. Uno falla, actúa el otro, si no, no va a haber un abordaje integral. Alimentos, 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 alimentos. Sí, claro, Margaret, como te digo, yo valoro mucho el trabajo de los CEN, yo sé el trabajo que están haciendo. Sin embargo, hay situaciones que superan el tema que es el tema presupuestal y de organización y de coordinación. Pero yo no estoy diciendo que el CEN no trabaje, al contrario, en el lugar donde yo trabajo, trabajamos muy coordinadamente con el Centro de Emergencia, ¿no? Y tratamos de ayudarlos. Bien, alimentos, la primera figura, claro que sí. A ver, ¿cuál ha sido mi línea de tiempo? Recuerden ustedes que en mayo del 2022 sale esta ley, la 31464. Anote usted porque esa es la primera modificación a nuestro proceso tradicional de alimentos. La ley 31464. ¿Cuándo se da? En mayo del año 2022. Recuerda que tenemos 4 cambios en alimentos. ¿Ah? Esta ley 31464 modifica artículos del Código del Niño y el Adolescente. Incorpora también algunos artículos en el Código del Niño y modifica algunos artículos del procesal civil. Ahí está detalladito todo lo que ha sido modificado con esta ley 3146. Y ahora el proceso de alimentos ha tenido que quedar a nivel nacional de esta manera. Ahí está el gráfico. Así tenía que quedar ese proceso de alimentos. Ese proceso que en su momento la Defensoría del Pueblo dijo, señora, se está demorando usted 360 días en resolver solamente en el tema de trámite. Imagínense si quería sacar una anticipada de alimentos, una medida cautelar, encontrar al secretario era una tarea difícil para poder que él saque la copia, por favor. O sea, era un terrible, era una agonía el proceso de alimentos. Entonces, ahora se entiende que el proceso debe quedar así. Que en la primera demanda de alimentos, en la calificación, ¿qué pasa? Se concentre actos procesales, concentración de actos procesales. Ya no realizar un acto para cada situación porque eso va a demorar. En el primer acto, de frente, admisión de demanda.
señalamiento de fecha de audiencia, asignación anticipada. Doctora, pero no lo ha pedido. No necesitas pedirla. Asignación anticipada de alimentos, requerimientos de oficio. Esto con la modificación, porque usted va a recordar que hay algunos en los que no, ya están con sentencia y nunca pidieron anticipada. Podría darse, pero la ley 31464, que tuvo como fundamento la directiva 007-2020 del proceso de alimentos, el virtual y simplificado, nos dice que debe tenerse mínimamente esto. Ahora vamos a cuestionarnos estos requerimientos de oficio. ¿Seguirá enviándose los oficios a las instituciones UNAT, registros, a salud? ¿O por ahí ya ustedes leyeron la ley 32006 que modifica esta facultad oficiosa del juez? Vamos a ver, tranquilidad. Recuerda que aquí está todo, pero en el autocalificatorio ya deberías tener todo esto, ¿correcto? Luego vamos a establecer una audiencia única, doctora, pero ¿qué pasa con la admisibilidad o la inadmisibilidad? ¿Puede darse o no la inadmisibilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿En el proceso de alimentos se puede dar la inadmisibilidad? ¿Bajo qué supuesto? A ver, dígame un supuesto de inadmisibilidad. Obviamente ustedes me van a decir dentro de la visión tradicional y lo vamos a derrotar ahorita, ¿verdad? Vamos a derrotar ahorita lo que... Usted me ponga el supuesto y lo derrotamos juntos. Yo sé que usted ya tiene una nueva visión del proceso de alimentos. Acá me dice, por ejemplo, Oriana, doctora, en el caso que no se puede oficiar, bueno, vamos a ver qué supuestos hay ahí, Oriana. Bueno, users, te dije desde la clase pasada, por favor, cámbiame y pon tu nombre. Si no, no vamos a poder hablar sobre esto. Pero bueno, siempre user nos da buena información, ¿verdad? Por más que se niegue a poner su nombre. Dice, doctora, en la cuarta disposición complementaria final del decreto de urgencia número 001-2020, que dispone que los niños y adolescentes que hayan infringido la ley penal, es decir, los niños en conflicto con la ley penal o los adolescentes, porque no hay niños, recuerda, acá es adolescentes, no niños, porque utilicemos el lenguaje de niño de 0 a 17, sin embargo, cuando hablamos en conflicto con la ley penal, hacemos diferenciación respecto de 14 a más. Sin embargo, indica que cuando sean situaciones de desprotección, no deban ser internados. Es una norma que estigmatiza y restringe. Señores, recuerdan que el código de responsabilidad referido del adolescente a esos niños que se encuentran, o estos adolescentes, perdón, que se encuentran en conflicto con la ley penal, prioriza bajo todo supuesto en la aplicación de las medidas socioeducativas, que es lo único que puedo aplicar ahora, solamente puedo aplicar las socioeducativas, tengo a partir de los 14 años, porque el sistema, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿quién ve el conflicto con la ley penal de los adolescentes? ¿El juez penal o el juez de familia? A ver, respondan, para partir. Clarito. Si un niño comete un robo, un delito, un adolescente comete un delito, perdón, ¿quién lo ve? ¿El juez de penal o el juez de familia? Para empezar, porque si no, vamos, se van a confundir. 17 años, robo, juez penal, juez de familia. Doctora, 17 años, ¿ah? Claro que sí. No hay forma que lo vea el juez penal, doctora, pero era un delito contra la vida y la salud, juez de familia. Señores, Elizabeth, Luis, Nairut, ¿por qué lo ve el juez de familia? Si ustedes han revisado, sino que eso era un poquito más adelante, tengo una diapositiva específica de responsabilidad del niño y adolescente. Si ustedes analizan lo que está vigente, iPhone, cambia tu nombre, pero ya no se dice menores infractores. Esa palabra hemos dicho, menores ya no la usamos. Infractores peor. Aquí usamos conflicto con, ya, muy bien, Verónica, NNA o niño, y en vez de infracción que hablamos, conflicto con la ley penal. Adolescentes en conflicto con la ley penal. Y para eso tenemos un código, claro que sí, código de responsabilidad penal del adolescente. Ese código, señores, ¿está aplicándose en su totalidad en el Perú? ¿Sí o no? ¿Se aplica ese código de responsabilidad? Rafael, ¿qué parte
¿Qué parte se aplica y qué parte no? ¿Qué parte estamos aplicando? Muy bien, incluso Rafael nos dice, doctora, hay una política que usted nos ha mencionado acá. Aquí está su política del 2023, doctor. Siendo que usted se salteó porque él dijo más adelantito. Aquí está. ¿Qué dice ahí? Plan Nacional del Adolescente en Riesgo y en conflicto con la ley penal. Doctora, al 2030 también, mira. ¿Cuándo se da esto? 26 de septiembre de 2023. ¿Qué es lo que busca este decreto supremo? ¿Qué es lo que busca realmente este decreto? Falta de presupuesto, claro, siempre la falta de presupuesto, pero no solamente eso, Rafael, aquí viene algo importante, mira. Este decreto 003-2023 modifica el decreto supremo, el 003-2022 que aprobó el calendario oficial de aplicación progresiva. Ahí está lo que nos dice, aplicación progresiva. Cuando tengamos presupuesto, cuando tengamos personal, cuando hayamos superado no solamente eso, sino el sistema bajo el cual van a ser juzgados. Ustedes me han dicho, doctora, al adolescente en conflicto con la ley penal, ¿quién lo juzga? El juez de familia. Pero con el código de responsabilidad penal del adolescente, si es que realmente se aplica, ya no va a haber ese proceso tradicional del juez de familia. Va a ser bajo un sistema acusatorio. ¿Y quién ve ese sistema acusatorio? Un juez penal. Pero un juez penal con chip de juez de familia, Rosa. ¿Cómo vamos a hacer ese híbrido? José Joplac. O sea, con rostro de juez penal, pero con principios del interés superior del niño. Complejo, ¿verdad? Complejo porque si usted somete a la justicia penal a un niño, realmente no va a priorizar el efecto reflejo. Por ejemplo, si yo analizo el hecho como tal de que un niño, por ejemplo, en la tenencia ilegal de armas, ¿no? Un adolescente en el tema de tenencia ilegal de armas. Sin embargo, yo analizo que él viene de una familia, papá en cárcel por tenencia, mamá por drogas. Entonces, ¿por qué el Estado no identificó que ese niño podría verse en la posibilidad de ser captado dentro de ese mismo círculo en el que él crece de violencia? Padre en cárcel, madre que todavía ejerce en libertad eso. Entonces, ¿por qué no identificar? Y miren qué lindo, hay un proyecto que vamos a sacar en la Corte de la Libertad, en el que el juez penal, el juez de investigación preparatoria, cuando dicta, por ejemplo, una prisión preventiva por un tipo de delito específico, recuerda tú que en la prisión preventiva, ¿qué es lo que se analiza y que se está cuestionando mucho? El famoso, empieza con A, para la prisión preventiva, A. En la prisión preventiva, ¿qué analizo? Uno de los supuestos, señores, al toque, inmediatamente. El arraigo, ¿qué más? ¿Familiar o no? Karen. El arraigo. No, el peligro, claro, pero estoy hablando solamente de uno, del que me interesa a mí como juez de familia, señores. Yo sé que los demás presupuestos, pues, ¿no? El arraigo familiar. Y sobre esto es tan lindo, usted podría hacer una investigación hermosa sobre lo del arraigo familiar. Unos dicen en los últimos plenos, incluso, acuerdos plenarios, que el solo hecho de tener, o sea, que yo no tengo hijos, entonces no tienes arraigo. Y las concepciones de familia que yo vengo utilizando y estudiando y potenciando y el Tribunal Constitucional de las familias monoparentales y tanto que hablamos por las puras, porque el juez penal te dice que no hay arraigo porque no tiene hijos. O no tiene arraigo porque sus hijos ya son mayores de edad. Miren, qué importante que el juez penal tenga la visión de familia, ¿correcto? Y no hay. Y ahora pon en manos de este juez, ahora en manos de este juez, pon a un adolescente. Poco peligroso, ¿no? Si es que no tiene la capacitación previa de este espacio, Eduardo, de lo que realmente puede constituir el arraigo domiciliario como tal a partir de si tiene o no este entroncamiento familiar. Claro, podría darse. Ahora, y encima Joseph dice, doctora, y encima cuando le pidan el tema laboral al adolescente, porque está estudiando, porque no está estudiando, podríamos comparar. Señores, la visión es totalmente diferente. Primero porque
El de calidad, más bonito, ¿no, Alexis? El de calidad. Señores, qué importante es que aquí, por ejemplo, un juez de investigación preparatoria, cuando va a determinar, no al adolescente, sino al papá del adolescente que cometió, imaginemos, el tráfico de armas o la posesión ilegal de armas, imaginemos, pero cuando él intenta establecer este arraigo para el tema, el arraigo de calidad para el tema de la prisión preventiva, para derrotar el tema del primer presupuesto, ese presupuesto, él dice, yo tengo dos hijos de 15 y de 13 o de 8 años. ¿Por qué el juez penal ahí, al identificar que tiene hijos menores de edad, y por último, vaya, puede ser que le da la prisión, le da prisión preventiva? ¿Por qué ahí, señores, tema de investigación, se viene como una buena práctica también que el juez de investigación preparatoria remita copias inmediatamente como prevención al centro de emergencia mujer? ¿Para qué? Para que el CEN vaya a la casa de este señor que se va a prisión y verifique las condiciones en las que están viviendo estos niños. ¿Y cómo va? Si yo quiero prevenir, señor, yo no voy a esperar que este niño cuando tenga 15, 14 sea captado por el mismo delito que su papá estaba. ¿O no? Si es que yo realmente actúo así, señores, ¿qué pasa si la que le das prisión preventiva es a su madre y su hijo tiene 14, 15 años? Peor, ¿no? Muchas veces es mucho más traumático eso. O papá y mamá. Ah, no, doctora, pero bien, ahí actúa UPE y si hay línea de entorno de apoyo, pasa con la abuelita o está con la tía. Sí, pero ¿qué control y supervisión hago de que tengo un niño que sus dos padres están en cárcel o tengo uno que su padre está en cárcel o su madre está en cárcel? ¿Su desarrollo emocional de este niño va a ser normal? La posibilidad de que él pueda, porque recuerda que cuando hablamos de niño adolescente y analizas antecedentes de este niño adolescente, el antecedente inmediato es que él viene de familias disfuncionales, de familias que tienen ya comisión de delitos. O sea, no es que un niño de la nada se volvió traficante, no. Entonces hay que ir hacia la historia de este adolescente. Y si yo identifico en prevención antes, y si yo identifico en prevención antes, que el juez de investigación preparatoria prevenga una situación, un posible delito de este adolescente de manera posterior, no como estigmatizarlo, pero sí poder ejercer prevención. Muy bien. Entonces, este plan nacional a favor del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal, señores, no se aplica en su totalidad. De manera progresiva, se ha suspendido todavía el calendario por temas operacionales relacionados a recursos humanos, recursos económicos, etc. Lo que yo quiero que usted tenga claro es que este plan nacional tiene una visión de que ahora quien juzgue sea un juez penal bajo un sistema acusatorio, pero con un enfoque pro niño. Vamos a ver si se puede lograr. Todavía no hay jueces especializados en el tema de adolescente en conflicto con la ley penal, porque todavía lo sigue viendo y lo seguirá viendo el juez de familia. Por eso es que solo del Código de Responsabilidad Penal aplicamos las medidas socioeducativas, no aplicamos algún otro. Y la priorización de que retirar a un niño de su espacio familiar o de su entorno familiar tiene que ser, señores, la medida, la última ratio, la última medida es retirar a un niño de su entorno familiar. Usted no puede priorizar. Cometió un delito, listo, hay que internarlo, medida de internamiento, ¿no? Incluso el Código de Responsabilidad Penal te dice, si tú internas a un niño, retirándolo de su espacio familiar, tú como juez tienes la obligación de cada cierto tiempo, de oficio, sin que te lo pidan los padres, no esperes, de oficio revisa la medida. Tú misma, para que veas si es que esa medida sigue siendo la más adecuada o la varíes. Mira qué importante, cómo hasta te genero esta responsabilidad a ti que los retiraste de su espacio. O sea, el tema del niño y el adolescente, incluso cuando ellos ejercen hechos de violencia, hay una protección muy fuerte hacia ese tipo de medidas. Muy bien, vamos avanzando. Doctora, me había hablado de los alimentos, se quedó ahí, no regrese ya, pues. Muy bien. Alimentos, ¿cómo se ha modificado? El proceso ahora es un proceso con concentración de actos procesales. Alguien te entrevista y te dice, doctora, ¿cómo ha cambiado? Listo. Concentro actos procesales, en el autoadmisorio va todo. Antes en varios actos, ahora le evito el problema. Doctora, ¿necesito pedir la asignación anticipada? No, te la tengo que dar. Doctora, ¿eso se está dando a nivel de todas las cortes? Vamos a verificar a partir del, tengo una, la otra semana estamos pidiendo y requiriendo a todas las cortes para que nos envíen sus
soy parte de una comisión para revisar esos autos admisorios si realmente están consignando una asignación anticipada o están esperando que se la pidan. Recuerda que la 31464 te ordena que tú consignes eso de manera inicial. Muy bien, pero en el año pasado, finales del año 2023, recuerda que en el caso peruano, para beneficiar a este niño con el pago de esos alimentos o que pueda cumplir la obligación del padre, no solamente tenemos el proceso de alimentos, sino que tenemos que hacer otro proceso más. ¿Cuál es ese? Omisión a la asistencia familiar. Terrible, ¿verdad? Que tenemos que unir estos dos. Entonces sale esta ley 31960 para potenciar un poco, ya que este proceso de alimentos terminó, pero tenemos padres que siguen cumpliendo pese a que ya tienen sentencia. Entonces, ¿qué pasaba? Esperábamos que la parte pida o venga a sacar las copias para llevar a la fiscalía y que se inicie el proceso de omisión. Pero tú, mucho más hábil, podrías tocar la puerta de violencia, ¿verdad? Yo siempre les digo, señores, ustedes van a esperar que el proceso de alimentos demore una eternidad. Yo puedo hacer que ese proceso de alimentos se convierta en una exigencia con mi apercibimiento de desobediencia a la autoridad. Si no me paga mi anticipada, ¿qué pasa si yo por violencia le doy una anticipada como cautelar y le ejecuto el apercibimiento si es que no me cumple? Y por desobediencia, ¿cuánto de pena? 5 años. Podría pedir prisión preventiva. En cambio, en el proceso tradicional de alimentos, tú tienes que esperar que tenga sentencia, que haya liquidación, que te notifiquen válidamente la liquidación y sobre eso remitir tus copias al Ministerio Público para que se inicie. Rafael me dice, doctora, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues con medidas de protección, los CAR, a los centros, pueden solicitar demanda de alimentos a los padres, según sea el caso. Tendrá que analizarse, Rafael, primero que el derecho humano que tiene este niño a los alimentos, indistintamente de quién lo pueda solicitar de manera inicial. Ahora, quién administre, Rafael, el alimento, eso se va a variar de acuerdo a la situación actual. En audiencia, el juez evaluará quién va a administrar ese monto de los alimentos. ¿Lo va a administrar el CAR directamente o lo puede administrar algún otro integrante del grupo familiar también? La cosa es que podría darle una, ya que lo del CAR sería un tema temporal, ¿no? Se entiende que no van a estar por siempre dentro de ese espacio, ¿no? Ahora, se analizará el supuesto, ¿no? El supuesto específico, pero el derecho no está limitado, ¿no? Dices, aquellos niños que se encuentren internos dentro de estos centros de atención no podrán pedir alimentos. No puedo hacer una diferenciación. No podría hacer una limitación. A ellos no les cobro alimentos, no les pido alimentos porque ya se supone que el Estado está cubriendo su alimentación. No, porque el alimento no solo es comida, recreación, salud, lo que pueda tener adicional cuando él salga de esa situación temporal para su educación posterior. Entonces, hay que empezar. Es más, las situaciones económicas cambian. ¿Qué pasa si el padre coyunturalmente ahorita no tiene trabajo, esto no tiene las limitaciones, igual tiene que cumplir, pero no tiene el monto, pero posterior puede ser que se incrementa y ya tienes las liquidaciones de las deudas impagas? Importante. Bien, entonces esta ley que garantiza la prestación efectiva lo que te dice, oye, ya no vas a tener que sacar copias, de manera directa te lo voy a remitir, ¿correcto? Yo misma como juzgado. Señores, la gran pregunta es, ¿tendrán tiempo los secretarios para que lo pasen directamente al Ministerio Público? Complicado, ¿no? Por eso yo siempre les digo, les exhorto, consignen igual en el auto diciendo, si bien es cierto, la ley 31960 me dice que debo hacerlo de oficio, sin embargo, notifíquese y, por principio de colaboración o participación procesal, si es que la parte quiere venir y sacar sus copias y llevarlo de manera inmediata, también lo puede hacer porque está negado. No es que ya no puedes hacerlo, sino que adicionalmente podrías hacerlo como participación procesal y colaboración. Muy bien. Entonces, esto ha permitido esta ley que ya de oficio y de manera directa se remita. ¿Para qué? Para hacerlo un poco más efectivo. Muy bien. Y luego salió, no la copié acá la diapositiva, la 32006, la facultad del juez para poder acceder a todos los sistemas. Somos el juez con un poder absoluto que va a poder entrar y desnudar realmente cuál es la condición económica del demandado. ¿Será cierta tanta belleza de la interoperabilidad? Señores, a nosotros ya nos han implementado algunos botones de interoperabilidad
con algunas entidades, como por ejemplo SUNAT, registros públicos. Sin embargo, no está yendo muy lento eso. Es progresivo, no es inmediato, no es online, ¿no? Hay que llenar una solicitud por cada pedido. Realmente se convierte en una situación bastante difícil. Cuando el juez realmente de paz letrado lo que quiere es sacar o el admisorio con sus oficios a todas las entidades que correspondan y listo, y se olvida, ¿verdad? Y si para la audiencia el secretario no hizo el control de si ya se remitieron los oficios o la información, bueno, igual sigue avanzando. Entonces, por ese lado un poco se conflictúa el tema respecto a la vigencia de la 32006 relacionada específicamente con el tema de alimentos y con la facultad oficiosa del juez. Entonces, dentro de este plan nacional que era beneficiar al niño con procesos más cortos, se ha logrado con la 31464, con la 32006 y con la 31960. Importante, 3 cambios normativos en alimentos en razón de fortalecer esta política a favor de los niños. Doctora, y en la afiliación, acá estaba, mira, esta era la otra, no que se ha movido, filiación acá, la hojita, esta era la 32006. Ahí tiene usted también la diapositiva de la 32006. Vamos a la afiliación. Miren en la afiliación todo lo que se ha venido modificando en el marco nacional, cómo hemos hecho una mutación en filiación, hasta llegar al 1377 en el 2018, que ha sido lo más, lo que trastocó el tema de niños y adolescentes, sobre todo el tema de identidad. Mire cómo en filiación, desde el 99 empezaron a hacer ya algunos movimientos importantes. El tema de admitir el ADN en el 99, imagínate, en el 99 ya teníamos prueba genética. Con la ley 28457 te dice ya no lo vas a trabajar va a llegar solamente a paz letrado para que no te vayas hasta casación y te demores por una afiliación infinitos años. ¿Te imaginas cuando te demorabas hasta casación una afiliación? Era una maldad, ¿verdad? Entonces, con la ley 28457, esto solo empieza en paz letrado y se agota en especializado, ya no llega a casación. Con la ley 29715 se empezó a problematizar el hecho, doctora, ¿quién debe pagar la prueba? ¿La que pide la prueba de ADN o al que niega que es el padre o que se opone a que es el padre, pero se opone con el pago de la prueba? Entonces, con la 29715 se da esa posibilidad en el 2011 de que el probable padre sea el que paga. Muy bien. Todo esto para favorecer el niño y adolescente. Recuerda que eso es lo que estamos haciendo. O sea, todas estas normas son para pro niño son todas estas. Pero lo he tratado de separar por temática. Esta es de filiación. La ley 29821 en el 2011 permitió que el proceso judicial de paternidad extramatrimonial se acumule a cuál, al de alimentos. Importante. Bastante ayuda. Imagínate, tenías que hacer 2 procesos. Primero la afiliación, luego los alimentos. Ya no más, todo junto. En el 2017 también indica, por ejemplo, qué pasa si es que el padre al que tú le quieres extraer la prueba del ADN se murió. ¿Qué hacemos? Exhumación de cuerpo, era todo un tema. Ahora podrá realizarse la prueba al padre, a la madre, a los otros hijos, de ser el caso. Pero mucho cuidado siempre pedir y ofrecer a más de un hijo, porque a veces estos hermanos realmente no resultan, puede ser que tal vez no sea tu verdadero hermano, y terminamos terriblemente. Pasa. A lo Andrea pasa esto de la afiliación. Recuerden incluso que a nivel de Poder Judicial estábamos conversando con algunas juezas que la prueba del ADN es reveladora prueba del ADN. Señores, en su mayoría sale que no corresponde a lo Andrea, literal. También el Poder Judicial. ¿Y cuál será la consecuencia de haber señalado que era el padre y que realmente no es? ¿Hay una consecuencia en esa sentencia para la madre que dedicó eso? Porque uno dice, doctora, ha cometido delito o indemnización. ¿Podrá hacerlo? Realmente, señores, en la jurisprudencia respecto a eso de que podría ser sancionada aquella madre o que el padre respecto a que intenta utilizar o activar esta herramienta, pero en el que no ha habido mala fe de por medio, sino que podría darse supuestos en los que existe una cierta duda respecto de quién sería el progenitor. Y puede ser en esos supuestos, cuando no se demuestra que haya habido una mala fe o un dolo o alguna intención sobre eso, las indemnizaciones no van a tener ese cumplimiento del nexo causal, de los factores de atribución para realmente solicitar una indemnización sobre eso, ¿no? Pasa.
Benjamín dice incluso, doctora, eso puede generar hasta un daño psicológico en el padre que haber sido. Pero tu prima, por encima de esta supuesta afectación al padre, se prioriza la identidad del niño, ¿no? Siempre recuerda que en una balanza se justifica activar estos procesos en razón de los niños. Así que ahí podemos perder tal vez en la balanza, ¿ya? Por la diferenciación. Pero ese es lo más importante, lo más lindo. Este decreto a mí me encanta tanto, este es 1377. Por eso siempre le digo 1383 al otro, y 1384 y era 1284. El 1377 es el más lindo decreto legislativo porque viene con un paquete infinito de modificación, modificó mucho nuestro código, porque el decreto incluso se llama así, decreto de fortalecimiento a los niños y adolescentes, imagínate, o sea, este es el verdadero decreto de fortalecimiento. Y este me modificó muchas cosas, ¿ah? Aquí todavía se permitía el matrimonio, porque cuando me incorporé en el 46 me daba el supuesto de casándose ya podías acceder a ese tipo de ejercicio de acciones. Sin embargo, ya sabes tú que con la ley 31945 ya esa capacidad no existe, ¿ya? Existe para ciertos actos, pero no para casar. Muy bien, vamos. No tiene, ¿por qué dice que le gusta tanto ese 1377? ¿Saben qué pasaba en el 2018? La Defensoría del Pueblo empezó a decir, en el Perú se están reconociendo hijos que realmente, o perdón, los hijos están siendo reconocidos o se está asumiendo que la paternidad de esos niños es el esposo de la persona casada, cuando realmente en el Perú hay divorcios que demoran mucho tiempo y hay separaciones que no van al espacio legal y que simplemente hay separaciones de hecho, de facto, y que han iniciado nuevas relaciones de pareja y de familia, han llevado a extender la familia como tal, familia extensa, familia amplia, sin culminar un vínculo de unión legal, que es el matrimonio. Pero la presunción antes de la modificatoria del 377 era, se presume del marido, punto, no había más vuelta que dar. Pero con el 1377 le dice, oye, ¿qué pasa si la mujer de manera expresa dice ante el notario, ante el registrador, no es el padre mi esposo? Le daba la posibilidad para que el verdadero padre pueda poner el apellido y la firma correspondiente para ese entroncamiento con el verdadero padre. Entonces, el 1377 es maravilloso. Varía la presunción de paternidad, la presunción de filiación matrimonial y el artículo 396 del reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada. Le habilita la posibilidad al verdadero padre de registrarlo civilmente. Hay otro paquete de capacidad con este 1377, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Bien? Le estoy guardando ese 46 y 46 a otra diapositiva, así que un poquito de paciencia. Señores, algo también que quedó claro en este reconocimiento de derechos de los niños, niños y adolescentes es el reconocimiento de la identidad estática y la identidad dinámica. Incluso esto se sometió en pleno en el año 2022. ¿Qué es lo que debe primar en los procesos de filiación? ¿La identidad estático-biológica o la identidad dinámica o afectiva? Yo ya en algunas clases que ustedes me han escuchado, la tendencia del reconocimiento y de protección al niño no es saber quién es su verdadero padre necesariamente, sino es que se reconozca un lazo socioafectivo incluso con el que no resulta ser su padre biológico, por encima de la identidad estática, que es la identidad de nacimiento, que es la identidad biológica, la que te manda el ADN, puede ser que el entroncamiento sea socioafectivo y constituya como estado de hijo, o estado de padre, o estado de abuelo, más allá si lo es o no. El nuevo derecho de familia prioriza el entroncamiento socioafectivo antes que el entroncamiento genético. Entonces, eso es importante, eso se ha visto en un pleno que lo vamos a ver también más adelante. Prima la identidad dinámica o afectiva por encima de la estática, que es la biológica. Llegamos a este punto, doctora, matrimonio. Ya ustedes me han dicho, ¿se puede casar el adolescente o no? Ya lo tiene claro usted que no, porque alguien tiene claro la ley, y si alguien me ayuda para tomar un poquito de agua, por favor puede dar lectura a esta diapositiva. ¿Alguien puede alzar la mano y me ayuda, por favor? Es la de la eliminación, la 31945. Muy bien, estimados colegas, si desean en estos momentos ayudar a nuestra docente, ya saben, tienen que tener activo su cámara y levantar su manito, ¿sí?
creo que tenemos a Elizabeth Soto. Muy buenas noches, Elizabeth. Puedes interactuar. Gracias. ¿Cómo Buenas estás, noches, doctora. Elizabeth? Buenas noches con todos los compañeros. Estamos hablando sobre que modifican el Código Civil a fin de prohibir el matrimonio de menores de edad. Ley 31945 del 25 de noviembre de 2023. La presente norma tiene por objeto prohibir que las personas menores de 18 años contraigan matrimonio, para lo cual se modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil aprobado por Decreto Legislativo 295 y del nuevo Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley 27337. Incapacidad de las personas mayores de 16 años. Cesa por obtener título oficial que les autorice ejercer profesión u oficio. No se aplica para contraer matrimonio. Es Esta decir, ese precisión, artículo, discúlpame, ese artículo ujú, específicamente es el 46A, la capacidad adquirida por título oficial. Antes se hablaba de la capacidad adquirida por matrimonio, y acá es ujú, capacidad adquirida con la modificación por título oficial. Es decir, no hay autorización para el matrimonio, no se aplica, por más que tengas más de 16, tengas un oficio, una profesión, tengas tu hijo, no se aplica. Muy bien, continuamos. Esta precisión. Estimada Elizabeth, adelante, por favor. Te había cortado. La doctora estaba hablando. ok, Adelante, por favor. Gracias. perfecto. Esta precisión se encuentra en el artículo 46A, que se incorpora, en tanto, en el artículo 241 del Código Civil, que establece impedimentos, obstáculos Absolutos, absolutos. absolutos, impedimentos absolutos, se puntualiza que no pueden contraer matrimonio las personas menores de 18 años de edad. En el artículo 248, diligencias para el matrimonio civil, se establece en la parte final de su primer párrafo. En ninguno de estos casos se permite contraer matrimonio a personas menores de 18 años de edad. Perfecto. Entonces, gracias, Elizabeth. Entonces, Elizabeth nos ha hecho un resumen prácticamente, porque, señores, si ustedes descargan la ley 31945, muchas gracias, Reader. Ya no va a haber más intervención hasta la parte final para poder seguir. Entiendo que esto de prender nuevamente me había olvidado de ese tema, Reader, discúlpame. Bien, entonces, como les he señalado, eh, este resumen es por la serie de modificaciones que se ha dado a partir de la capacidad de estos adolescentes. Es decir, ¿cuál será la intención realmente de la ley, la 31945? Es que estos adolescentes no sean sometidos u obligados a casarse por el hecho de estar embarazada, por ejemplo, la adolescente, y que tenga que casarse para cumplir con un cierto beneplácito de los padres, o aquellos casos peores de mujeres, de adolescentes que puedan estar en situación de pobreza, pobreza extrema, en el que los padres ya no pueden seguir cumpliendo con las obligaciones alimentarias y consideran la opción de darlas en matrimonio para que puedan, ya a partir de esta construcción de una nueva familia, liberarse ellos de esa obligación. Paz, ¿correcto? O también incluso algunas situaciones en las que había tocamientos indebidos o acceso sexual o contacto sexual y que los padres decían, no, ahora tienen que casarse. Ya tuvieron relaciones sexuales, ahora tienen que casarse. Ese es el efecto de haber mantenido relaciones sexuales. Entonces, todos esos supuestos ya son derrotados, ya no puede darse. Incluso en la parte final, usted puede ver acá esta lectura importante, lo voy a leer yo. La norma aprobada contiene una disposición complementaria transitoria sobre la anulabilidad del matrimonio. Mira qué importante. Pero ¿por qué estamos hablando de anulabilidad del matrimonio si usted está diciendo que ya no hay posibilidad de que se casen menores de edad? Pero señores, recuerda que esta disposición es complementaria y final porque ¿qué pasa si tú ahorita se dio y tú eres adolescente o tienes algún conocido adolescente? Pero tiene que estar en esa condición de adolescente. No hay forma que sea mayor de edad ya. No, no hay forma. Sobre la anulabilidad del matrimonio, en la cual se establece la persona menor de edad, doctora, si ya es mayor de edad, no, pues lee bien, la persona menor de edad. Doctora, tiene 18 y ha salido la ley el primer día que tiene 18 un día. La persona menor de edad pues, no puede
O dice, doctor, pero tiene 18 para el menor de edad. Al momento de la dación de la ley, de forma directa y sin intermediar, sin representante legal. O podrá ir al juzgado y van a decirle, ¿quieres pedir la nulidad de tu matrimonio? Ya, ven con tu papá o ven con tu mamá. Te doy capacidad. Te estoy dando capacidad para que de forma directa y sin intermediarios, o sea, sin representante legal, tengas la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio, que ya he contraído con anterioridad a la vigencia de esta ley. Perfecto. Señores, para pedir alimentos, los adolescentes o los niños, que es, usted revisa su código y diga, alimentos de menor de edad, ¿qué te pide? ¿Quién tiene que pedirlo? ¿El representante legal o no? ¿O lo puede pedir directamente el niño? ¿Qué dice tu código? A ver, el representante legal. El representante legal, lo primerito, ¿no? En alimento menor de edad. Pero mira acá, al menor de edad, para que pida la anulabilidad de su matrimonio, Ítala, Verónica, José, para que tú pidas la anulabilidad de tu matrimonio teniendo 16 años, no necesitas tu representante legal. Pero para que tú pidas tus alimentos teniendo 16 años, necesitas al representante legal. ¿A qué te suena eso? Un poco ilógico, ¿no? Para que tú te divorcies o te anules tu matrimonio, vas a necesitar a tu papá, no vas a necesitar a tu papá ni a tu mamá, porque no necesitas representante legal. Pero para que tú pidas tus alimentos para tu subsistencia en alimentos de menor de edad, se necesita representante. Qué importante, qué lindo. No, Rafael, es para los que están. ¿Cómo va a ser para los que ya son menores? Acá está, mira, la persona menor de edad. La persona, ¿dice mayor de edad? No, la persona menor de edad, Rafael. De forma directa y sin intermediario, o sea, sin representante legal. Muy bien, Rafael. Pero Rafael, ¿y para los alimentos sí necesito representante legal? Y Rafael, ¿y para demandar un hecho de violencia necesitaría representante legal o no? No. Mira qué importante. Estamos hablando de la capacidad de los niños, de los adolescentes, niño y adolescente. El NNA puede ir directamente. Mira, Rafael, puede pedir su anulabilidad de su matrimonio. Puede denunciar hechos de violencia, pero no puede pedir alimentos de manera directa. Necesita representante legal. Es más, puede pedir alimentos para su hijo, ya este adolescente, porque recuerda que el 46, aquí nos vamos al 46, está clarito acá, los supuestos que les había dicho a ustedes. Puedes demandar por gastos de embarazo, puedes demandar y ser parte en los procesos de tenencia de alimentos. Acá estamos hablando de una adolescente de 16 años, puede hacerlo, pero no puede por él mismo, sí puede pedir para su hijo, pero él mismo no podía pedirlo. Edward dice, no están armonizadas. Correcto, eso es lo que pasa. Por eso es como el mono con metralleta, ¿no? Disparamos, 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 disparamos y no unificamos. Por eso la tendencia del derecho de familia y el procesal de familia requiere una independencia ya, como en otros países. Tenemos que tener nuestra codificación propia. Pregunta, y esto fue, recordamos, Reader, en ese momento que tuvimos ese impasse de esta persona que no había prendido su cámara, bueno, que ya tú más o menos conoces el tema, en el que sin nosotros no teníamos conocimiento de que nos estaba dando una correcta identificación, pero nos insertó una importante y valiosísima información. Señores, ¿los adolescentes pueden trabajar o no? ¿Pueden ejercer su derecho al trabajo o no? También están prohibidos. ¿Un adolescente puede ejercer un derecho al trabajo? Pero hay ciertos supuestos, ¿verdad? El qué tipo de jornada, todo eso usted lo ve en laboral. Claro. Ahora, ¿y ese adolescente, para pedir sus derechos laborales, imaginemos que no le están pagando,
¿Necesita su representante legal o no? Responda. No necesita a su representante legal para exigir el pago de su jornada, que él, una cosa es que tengas el permiso del padre para que lo hagas, y otra cosa es que tú vayas, como dice Vanessa, a la autoridad de trabajo y digas, soy adolescente, no necesito que venga mi papá, estoy trabajando en una agroindustrial y no me están pagando. No necesito el representante legal para pedirlo. Mira, cuando hablábamos, lo que estaba hablando un poco Rafael, el tema de ser un poco contradictorio. O sea, mira, para pedir tus beneficios sociales no necesitas tu representante legal, pero retorno para los alimentos. ¿Y qué pasó? Pasa que estas 4 leyes que se han dado en modificación de alimentos o para fortalecer, siguen dejando de lado a los adolescentes y la capacidad que ellos ya tienen, que sí es reconocida en otras leyes. La 364 para que denuncien de manera directa, esta ley laboral para que reclamen sus beneficios de manera directa, esta ley de la prohibición del matrimonio infantil que le permite pedir su anulabilidad de su matrimonio. Y por ahí alguien me preguntó, doctora, ¿y cómo llegaron a casarse si, no se, si se prohíbe el matrimonio? Señores, recuerden que antes de la ley 31945, antes del año 2023 sí se podía, claro, mayor de 16 años te podías casar. Obviamente tenía que darse un supuesto, y si ya tenías un hijo, autorizado a tus padres, dispensa, y de manera excepcional lo podías hacer. Ahora ya no hay posibilidad. Ya lo leyó claramente la doctora. Muy bien. Cuando yo les había preguntado, Rafael, imagínate, me pides del Congreso. En el Congreso me dices, no hay especialistas de derecho del niño. Señores, en el Congreso no hay especialistas de nada, discúlpame. Pero en el Congreso lo que hay es gente que lo único que está sacando, y sobre todo en el derecho penal, en el ámbito penal, que es peligrosísimo, cómo está modificando. Esto ha salido un pronunciamiento internacional como el Perú por estos delitos de lesa humanidad. De verdad que ya que el Perú llegue a este punto, yo no me sorprende lo que les viene ahora, ¿no? Ahorita les voy a mostrar esto que también es detestable, ¿no? En nada, dice. Responsabilidad del niño y adolescente. Miren, aquí, alguien tiene que ayudarme en la lectura, porque aquí sí me voy a quedar sin garganta, Reader, lo siento. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo, señores? Sí, en ese momento le van a ayudar, doctora, no hay problema. Y Para que felicitar. ustedes se Sí, asusten con esto. sí, doctora, estimados colegas, ya saben, levantan su manito, así como nuestra anterior participante que también levantó su manito. Creo que Mónica Suárez desea participar. ¿Sí? ¿Me confirmas? Muy bien, entonces te doy pase, estimada Mónica, y también felicitar a los 314 conectados siendo sábado y viendo un tema de política del niño y niñas y adolescentes, como dice, bueno, el refrán, que si debemos cambiar una sociedad, debemos desde la base, desde los niños. Y este tema es enfocado justo al presente y al futuro del Perú. Estimada Mónica, adelante, por favor. Puedes activar tu audio. Bienvenida. Buenas noches. Hola. Defensoría del Pueblo. Dictamen del proyecto de ley que propone juzgar a adolescentes como adultos. Ay, propuesta es contraria, dígame. No, 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 mi Siri siempre me avisa la hora, no te preocupes. Ya. La propuesta, esta lo vas a relacionar, estimada amiga, con lo que hicimos en el marco internacional, la convención, ¿te acuerdas? ¿Será acorde o no esta propuesta que han querido sacar recién estos meses nuestros queridos congresistas? A ver. Dice, propuesta es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone que estos sean juzgados por tribunales distintos a los de adultos, debido a su menor grado de madurez y experiencia de vida. La Defensoría del Pueblo saluda el interés del Congreso de la República por enfrentar el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, considera que es propio del Estado, a través de las autoridades que durante años no han tomado medidas concretas y claras para proteger y atender a la niñez y la adolescencia de nuestro país, el que ha generado que sean víctimas de la falta de un sistema efectivo de protección integral y que en algunos casos han terminado siendo victimarios
por la inducción a la criminalidad que generan los adultos. En este sentido, resulta de vital importancia que desde el Poder Ejecutivo se disponga de mayores presupuestos para acciones de prevención real que protejan a la niñez y adolescentes antes de que se les vulnere sus derechos. Importante, hasta ahí, estimada, hasta ahí. Mira, ¿de dónde salió este pronunciamiento que les he hecho leer? Esto sacó la Defensoría del Pueblo inmediatamente cuando estaba debatiéndose, porque incluso se aprobó en el debate de comisión dentro del Congreso, esta iniciativa de que aquellos adolescentes que comitan algún tipo de delito, tampoco es que para todos los delitos, no, algunos tipos de delitos específicos y que tengan una edad específica, 16 para más, sean juzgados por los tribunales, es decir, bajo el sistema que ya profesa este código de responsabilidad, pero que todavía no se implementa. Y no podemos ir haciendo Frankenstein, porque de que para algún delito sí, para un adolescente sí, esto va a generar un desorden terrible. Además que lo que dice claramente la Defensoría del Pueblo es, dice, ¿por qué tú no utilizaste prevención? Este caso que te digo, ¿no? Que el juez de investigación preparatoria, antes que dé una prisión preventiva, se identifica que este señor que va a cárcel o la señora que va a cárcel tiene familia, tiene hijos, adolescentes o niños, ¿por qué no de manera inmediata correr traslado para que el Centro de Emergencia Mujer pueda hacer una prevención en ese hogar, que identifique que son focos de familias que podrían ser captados porque están dentro de ese contexto, no como estigmatizarlos, sino como apoyo y prevención? Algo tiene que ser el Estado, no es solamente mandar a cárcel a los padres porque tienen hijos y lastimosamente estos hijos pueden ser más propensos. Entonces, adicional a eso te dice, tienes que ver experiencia de vida. El adolescente puede ser que tenga hacia atrás actos reflejos. Él se convierte en victimario porque es víctima y ahora soy victimario. El caso que les había comentado de estos dos niños, tocamientos en sus partes íntimas, de un niño de 8 años que tocó sus partes íntimas de su compañerita de 8 años. Este caso se ha dado y hemos editado una medida específica en ese caso. Y los padres que solicitan expulsión, doctora, lo primero, expulsión, puede tocar a otra niña, puede volver a afectar a la niña que sigue estudiando ahí. Entonces, retiro, que sea retirado a un centro encerrado y que ahí cambie. Eso no es una solución. No es una solución, primero, acorde con nuestro marco normativo, porque si tiene 8 años, no hay retiro de espacio seguro, del espacio seguro en ningún lado, de ninguna forma. Tiene 8 años. Solo porque tiene 8 años, entonces van a empezar a violar a nuestros hijas. Mi hija tiene 8, doctora, por favor. Si tuviera 14 años, es diferente, porque estamos sometidos a esto. El nivel de madurez, el grado de autodeterminación, el inicio del adolescente en conflicto, no es niño en conflicto, sino adolescente en conflicto con la ley penal, a partir de los 14 para arriba. Y priorizándose que la medida de última ratio sea la del retiro del hogar, la del retiro de este espacio del entorno familiar. Entonces, ¿cómo genero paliativos a la situación de riesgo de esta niña que quedó afectada? Con la responsabilidad del Estado. El centro educativo, ¿por qué no tenía el número de profesores, el número de auxiliares? ¿Por qué no tenía baños diferenciados? ¿Por qué no se hacía un acompañamiento a los niños durante el baño? ¿Por qué no había seguridad? ¿Por qué no había infinidad de cosas? Que a partir de los proyectos que acá dos personas conocen claramente, de estas supervisiones que deben realizar paulatinamente a los centros educativos, como por toda la cadena, Ministerio de Educación, Gerencia Regional de Educación. Entonces, ¿puedo yo a partir de mi medida de protección exigir que me genere un plan de prevención dentro de ese colegio ante ya una existencia de un hecho de violencia? Claro que sí. Pero yo no puedo responsabilizar el corte en la cabeza al niño de 8 años, porque puede ser que él hizo ese tocamiento indebido en razón de que a él también le hicieron lo mismo. O puede ser que este niño consume pornografía en casa. O puede ser que este niño vio a sus padres manteniendo relaciones sexuales. ¿Qué tengo que hacer ahí? Informe psicológico, José, a los dos. A la víctima después del hecho que pasó y al niño ejecutor de ese hecho para ver si es que él también es víctima. Y le dictaré medida de protección a él también. Y la medida integral, José, será que el centro educativo se responsabilice sobre ello, que mejore el sistema de prevención. Muy bien, entonces aquí ya no voy a leer mucho más sobre esto porque quiero darles espacio a las preguntas, sé que ustedes siempre
Y dicen, doctora, ya se acaba y no las preguntas. Pero en el tema de conflicto con la ley penal también. Miren, en otra figura, autorización de viaje de menor de edad. Otra cosita importante a favor del adolescente. Usted recuerde que para autorización de viaje de menor de edad, y si quiere alguien aquí puede prender también, porque ya estamos reader en el espacio de las preguntas, o sea, ya deberíamos tener cámara prendida. En autorización de viaje, miren ustedes, también el Estado, pero todavía no se ha aprobado, no es ley, pero ha aprobado la posibilidad de que para que viajen, por ejemplo, tienes una competencia en los Juegos Olímpicos, pero para niños, no sé si son los Olímpicos exactamente, pero ya, para sección niños, vas a representar al Perú. Vienes de parte de una familia que sus padres están separados. ¿Qué tengo que hacer? Necesito la autorización para salir del extranjero, al extranjero de mi padre y de mi madre. Mi padre poco le interesa estar muy cerca a mí, pero sí cumple con los alimentos. No le he podido ingresar al REDAM para ya eliminar su participación y que a nivel judicial me lo den rapidito mi autorización de viaje. Pero acá el Congreso dijo algo medio bueno, dijo, bueno, en casos que vaya a representar a nuestro país, podría irse solo con la autorización de uno. O en aquellos casos que va por un tema médico, tiene un cambio no sé, de algún tema médico específico para él que se dé en el extranjero y no va a necesitar la autorización, puede irse de manera directa. Para un tema deportivo, para un tema académico, es becado becado en un college, imagínate, de 15 años, 14 años, un intercambio. El padre va a decir, no, me niego. Entonces, en esos casos, podría darse esta autorización con una sola firma, con una sola autorización para viaje al extranjero. Situación que no se da, señores, actualmente porque todavía no ha sido modificado esto. O sea, ahora para salir del país, como siempre fue, autorización de los dos. Doctora, pero hay casos excepcionales, claro, cuando el padre está muerto, cuando el padre no te ha firmado el acta o la partida de nacimiento. Tiene tu apellido, pero nunca lo firmó. De eso tengo un montón de casos. Doctora, yo le puse el nombre de su verdadero padre, pero ese padre nunca fue a firmarlo. ¿Necesitó su firma? Si no puso su firma en tu partida de nacimiento, no necesita su firma en ningún lado. ¿Ya? Entonces, irás al notario, sacarás el permiso y te irás con tu hijo. Muy bien. Correcto. Entonces, también avanza esta situación de viaje para estos niños. Uy, doctora, la tenencia compartida, modificada 2022, finales, en el que cambia totalmente. ¿Qué decía la convención? La prioridad de que estos niños tengan contacto con ambos progenitores indistintamente de que la relación se haya culminado, ¿correcto? Cambiamos el chip, ya no es que, doctora, mi niña tiene 5 años, que lo tenga la mamá. Mejor debe estar con la madre porque tiene 5 años y que ella tenga la tenencia exclusiva. No, así no funciona. No es tener los objetos, es involucrarse en la crianza, indistintamente con quién pernocte la niña, en la casa de quién viva, cerca al colegio de quién para estudiar, etc. Indistintamente de que el papá vive en Tumbes y la mamá vive en Tacna. Igual puede darse la tenencia compartida. Ya te lo estoy dando comidito porque ya estamos contra el tiempo. Doctora, otra ley, 31935. Eso también se ha dado finales del año 2023. La de protección al concebido. Doctora, pero no es niño todavía porque es concebido. Pero, señores, esta ley de favorecimiento, de reconocimiento de derechos, también de alguna manera es como una antesala de derechos bajo esta concepción de sujeto de derecho. ¿Bien? Entonces va desde su concepción. Aquí yo sé que van a salir situaciones en que la doctora, eso está lidiando con el tema, por ejemplo, del derecho de la mujer que puede interrumpir el embarazo. Aquí en el Perú no es legal la interrupción de embarazo, así que todavía este tipo de normas a favor del concebido se van a dar. Bien, y como parte final yo les estoy agregando acá plenos relacionados específicamente con temas de reconocimiento de derechos de niños. Bien, señores, ya estos plenos lo hemos tratado, pero ya usted que va a llevar el material a casa puede tomar en cuenta la respuesta que han asumido los jueces respecto de estos plenos. Voy a dejar de compartir porque quiero las preguntas. Ya usted ha visto cada tema relacionado con esta protección. Y vamos a empezar con el orden que va a decirnos Reader, que es el que va a manejar el tema del orden para las preguntas. He ido respondiendo a las que han hecho en el chat. Y
antes de que empiecen las preguntas, Reader, sí, toca. No se olviden seguirme en mi Instagram, me encuentran como @TaniaCarolina. Ya todos los que me ponen like ya saben que por ahí alguna respuesta nos vamos a coincidir. Así que ya lo saben, a seguirme en el Instagram. Gracias. Listo. Reader, vamos con las preguntas. Muy bien, doctora. Ya saben los participantes, dicen, yo deseo la diapositiva. No solamente te quedes con la diapositiva, sino la grabación, materiales complementarios que te brinda la institución. Somos la única institución que capacita 2 horas, no 30 minutos, sino una capacitación que realmente se lo merecen. Estimados colegas, una pregunta por estudiante, pero por favor, sé preciso, directo al tema. Estimada Maritza, muy buenas noches. Una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias por su brillante exposición. Y solo un puntual, un tema que no me quedó claro de la clase anterior y ahora también lo tocó en cuanto a la tenencia. Para mí, la definición de tenencia compartida que usted nos vierte me queda dudas respecto a lo que es la patria potestad. Porque la patria potestad, como sabemos, tiene todo, o sea, una similitud con lo que Es ustedes el nos... universo y la Claro. tenencia es un reflejo del universo, ¿correcto? La patria es todo y la tenencia es un reflejo de ejercicio de patria potestad. Correcto. Continuamos. No, todavía sigue la pregunta de la doctora, ¿no? Ah, ya. Estimada Maritza, adelante, por favor, dispénsame. ¿Puedes activar nuevamente tu audio, por favor? Ahí está. O sea, ese era el sentido de mi pregunta. O sea, yo lo veía, según la explicación, como que fueran símiles, y ahora le entiendo que usted me dice que es el universo y la tenencia compartida. Y mi opinión al respecto, por una práctica profesional que he tenido, yo sugiero que esto se debe dar en el caso de niños mayores de 8 años, porque justamente el grado de desarrollo de los niños que se debe tomar en cuenta en todos los casos que tratan sobre niños y adolescentes. ¿Por qué? Tuve la experiencia en una situación que se entrevistaba a un menor, 11 años, y la adolescente 13, y el niño relataba las experiencias de un lado a otro. O sea, en la casa de mi papá pasa esto, en la casa de mi mamá pasa esto. Y Sí, cuando se le que preguntaba a él, disculpa que te corte. Lo que pasa es que esa experiencia que tú tienes de la casa a la otra casa, eso ya lo hemos dejado claro. Eso tampoco es tenencia compartida. Quitémonos del chip el tenencia compartida, 2 casas, 2 cuartos, de 24 horas, 12 horas cada uno, como regla. Eso no es tenencia compartida. La concepción de la tenencia compartida es el involucramiento en el crecimiento, desarrollo, toma de decisiones de ambos progenitores en el niño, que no significa que van a vivir. Si es que la juez, dentro de los, acuérdate esto, grábate, parámetros de ejercicio de la tenencia compartida, parámetros, considera que es adecuado que el niño esté una semana en un lado y otro en la semana como ping-pong, eso es parámetro. Eso no es tenencia compartida, eso es parámetro de ejercicio de la tenencia. Entonces, hay que tener claro, porque si seguimos seguimos teniendo la premisa de que la tenencia compartida es dividirnos al niño en 2 casas, 2 padres, 4 padres, el mismo, eso pues claro, obviamente, hay que priorizar una edad que él entienda realmente cuál es su casa, cuál es su hogar, cuál es su centro. No, aquí la tenencia compartida no discrimina que sea de 11 para arriba, puede ser desde 0 días. Doctora, pero ese niño es de lactancia materna exclusiva. Ya, correcto. Va a pernoctar con la madre, va a vivir y desarrollarse con la madre, pero eso no es tenencia exclusiva. Eso sigue siendo tenencia compartida porque el otro padre, pese a que no va a dormir en esa casa, pese a que no va a estar constantemente con esta madre, incluso este padre puede vivir en la mina, pero no por eso no va a ejercer tenencia compartida. ¿Cuál es la tenencia compartida? Se va a involucrar. Si no puede físicamente, llamada telefónica, videollamada, claro, y puedo materializar la tenencia compartida. Recuerda, parámetros de ejercicio es distinto a la tenencia como figura, como concepción de lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño. El niño tiene que asegurarse el contacto con ambos progenitores, así la relación haya terminado. Sé que todavía hay que desarrollar un poco más de eso. Cuando hagamos la clase de tenencia, yo les doy alguna jurisprudencia específica de los parámetros para que no nos quedemos con la idea de que la tenencia solo es compartir, porque imagínate un niño que su papá está en Tumbes y en Tacna, no habría forma de tener 2 casas y 3 casas, tiene que estudiar en un solo lugar.
Entonces, igual se puede dar la tenencia compartida indistintamente de la ubicuidad. Muy bien. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. Los participantes que no se hayan matriculado todavía, dejan su número en el chat para mañana contactarme con ustedes. Estimado Víctor Vizcarra, buenas noches. Adelante, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. El ¿Cómo tema estás, de, Víctor? el tema de esto de los 17 años que no se deben casar porque ellos De ya no se 16 para casan, arriba. 16 17 para para arriba. arriba, entonces ahí está, ahí esa es mi duda. Nosotros sabemos que esta criatura, este niño comienza a hacer su vida sexual, vamos a suponer, quieren hacer su vida sexual, ¿no? Pero sin responsabilidad alguna. Entonces comienzan a ver su vida sexual, ellos toman como una cosa valiente ya. Conclusión, doctor. Si el niño comienza a hacer su vida sexual, no es responsable, ¿no? De hacer actos con el niño y pagarle, supongo ya tiene su niño, y hacerle la mantención. Este artículo está, para mí, está muy en el aire, porque el niño va a querer, va a comenzar a hacer cosas que no hace, va a tener convivencia con todo el mundo y no hay un sitio donde ellos lo pongan en su sitio. O sea, ¿sabes qué? No es así. Tú no puedes hacer eso. Tal vez para ti, Víctor, un parámetro es que se case con una y ya eso va a hacer que no embarace a otras. No, o sea, la ley debe especificar bien. Usted no puede cometer eso, por favor. Ya, no trabaja, el papá lo mantiene. No trabaja, el papá lo sigue manteniendo. Y él va a tener así en todo sitio Pero progenitores recuerda que hijos. la responsabilidad de alimentos del padre respecto al hijo es, ya está textualmente, hasta los 18, hasta los 28 años, incluso pasados los 18, pero hay supuestos. Hasta los 18 sí o sí. Y después de los 18, siempre y cuando esté estudiando, tenga buenas notas, que todo eso es flexible, pero yo lo que sí podría tal vez modificar un poco tu comentario respecto, doctora, ¿qué pasa si es que realmente esa ley funciona de prohibir el matrimonio? Porque realmente el adolescente, con o sin matrimonio, va a seguir, si él ya inició su actividad sexual, va a seguir en eso. Yo no le puedo prohibir al adolescente o limitar su ejercicio sexual. Más ahora si estamos en una línea de que la propia estadística del UNICEF dice que el inicio de la relación sexual cada vez establece un momento más o un momento anterior a lo que tradicionalmente era. Es decir, el grupo de inicio de relación sexual entre adolescentes era de 14 a más, el grupo más fuerte. Ahora tenemos incluso de un inicio mucho más antes. Y eso conlleva que en el tema penal, menor de 14 ya no hay que inicio de relación sexual, sino que es violación. Entonces, hay mucho que estructurar porque nuestros adolescentes ya no son los mismos de cuando nuestros padres eran adolescentes, pues las situaciones han cambiado mucho. Considero que esto de limitar el derecho de casarse a los 16 años puede ser que la medida realmente no sea una medida completa. ¿Por qué? Porque no prohíbe la convivencia. Y el que quiere iniciar su vida con su mujer, que quiere hacerla su mujer a un adolescente, la lleve a un espacio de convivencia. ¿Hay una prohibición? ¿Hay un delito por eso? No, no hay delito por eso. Si es que se va con ese cuasi consentimiento del adolescente, no va a haber ningún problema. Entonces sí convive, pero no se casa. Es complicada esta ley porque realmente solo ha tomado un punto, ¿no? Piensa que con la ley va a cambiar la vida de los adolescentes. Ah, ya no te puedes casar, entonces por ende ya no vas a tener relaciones sexuales. Señor, ¿quién espera el tema del matrimonio? Mucho menos en nuestros adolescentes que viven sexualizados totalmente, con televisión sexualizada, con canciones sexualizadas, con padres que tienen relaciones sexuales que según ellos lo estamos haciendo despacito y mi hijo que está al costado, porque no vivimos en mansiones, vivimos en casas tan chiquitas, en departamentos tan chiquitos que hasta se comparte, pero ahí tienes a los padres teniendo o quedando embarazada todos los años y tú dices, oye, por Dios, ¿en dónde lo haces? Ah, porque tienes hijos chiquitos. O sea, y la condición económica te da como para estar yendo a otro espacio, lo están haciendo delante de los niños, pero ellos se creen más inteligentes de que el niño no está escuchando porque está durmiendo. El niño está percibiendo todo. Y eso hace que esta hipersexualidad se active y le genera una afectación psicológica al niño. Pero eso ya es un tema ya mucho, para entrar a este tema mucho más complejo. Adelante, por favor, siguiente pregunta. Doctora, a través de Facebook nos preguntan qué diferencia entre un sistema de protección a niños, niñas y adolescentes y el código de los niños y adolescentes. Gracias. El sistema de protección y el código.
Bueno, lo que pasa es que el sistema de protección es todo. Hay un sistema de protección nacional y hay un sistema de protección internacional. Justamente el curso ha sido dividido en dos etapas. El internacional, lo que son los marcos de protección, y el nacional. Ahora, el Código del Niño y el Adolescente, dentro de nuestra codificación peruana, justamente toma en consideración aquellos, por ejemplo, el proceso de alimentos específico para cuando es menor de edad, te da una interpretación mucho más beneficiosa que tú apliques el Código Civil, como por ejemplo en el Código Civil te dice lo que es necesario y el otro lo que es indispensable. En el Código Civil te dice lo que es indispensable para los alimentos y en el Código te dice lo que es necesario. Se entiende que lo que es necesario beneficia más, porque lo indispensable sería para mayor de edad. Entonces, va una misma figura analizada a partir del código, mucho más intuitivo, por eso es norma especial. Ahora, si tal vez tu pregunta hubiese sido, doctora, entre el Código del Niño y Adolescente y este nuevo Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, tal vez por ahí había ido tu pregunta. En el Código de Responsabilidad Penal todavía no se ha implementado en la totalidad, solo medidas socioeducativas. Y se trata de aquel adolescente que está en conflicto con la ley penal, pero para eso tiene que tener un nivel de edad. ¿Qué edad? Por encima de los 14, haces un quiebre de 14 a 16 y 16 hasta menor de 18. Hay quiebres según este análisis de responsabilidad penal o en conflicto con la ley penal. Cada uno tiene su marco especial, ¿correcto? Y vas a utilizar siempre lo que le va a beneficiar más a este niño. Bien, adelante, siguiente pregunta, ya para ir terminando. Muchas gracias, doctora. Siendo sábado, dos más y justo siendo 22 y 22. Así que, No más, estimados no más. doctores, el número exacto, José Zúñiga, y cerramos con Ítalo. Sí, una pregunta, por favor, José Zúñiga. Gracias. Doctora, buenas noches. Hola, José, ¿cómo estás? Yo no entiendo por qué la observación de la Defensoría del Pueblo. Los convenios internacionales generalmente miran otra realidad. La realidad peruana es de que ahora el delito de sicariato, o sea, quitar la vida, frustrar la vida por 1.000, 2.000 soles, lo están haciendo los muchachos. Y los muchachos mayores de Están 16 captando a los adolescentes por la ya, responsabilidad y restringida, los los, captan. y los adolescentes de 16 años no son los de nuestras épocas. Yo cuando tenía Gringacho, 16 años estaba el en... gringacho, sicario, Ya, el entonces, gringacho. ya, y es un sicario consuetudinario, o sea, él ha decidido ese reino, entonces tiene que asumir las consecuencias. No podemos estar tratándolos, pero es que hay que darle otra oportunidad. Señor, ha quitado una vida, ha frustrado una familia y, en fin, todo lo que conlleva ese delito, el más vil que Claro. hay ahorita, que es el de sicariato. Entonces yo no entiendo por qué guantes de seda. No, es que es niño. Sí, pues niño. Pero que su familia lo trató mal, el padre le dio mal ejemplo. Señor, 16 años, asumiste voluntariamente, asume las consecuencias. Porque si no, mejor pongámosles pañales, les ponemos pañales, los bañamos con champú Johnson y que sigan, pues. ¿Qué se va a hacer, pues? Así es, pues. No puede ser, doctora. José, un ratito. Yo entiendo tu indignación como ciudadano, pero lastimosamente tenemos que regirnos a nuestros marcos legales. Cuando tú, por ejemplo, en una audiencia ante un juez, empiezas a dar ese tipo de argumentos, podrías incluso hasta ser sancionado de alguna manera porque no es un argumento propio para tu defensa. El argumento, señores, porque nosotros somos abogados, entiendo que también esas capacitaciones van para público en general, que también le gusta, tengo acá psicólogos, sociólogos, que están tratando de entender cómo es que va avanzando el tema normativo. Yo lo que me dedico aquí es a explicarles el marco legal para que ustedes puedan tener un beneficio cuando asesoren esos casos. Pero otro punto, si es que aquí vamos a dedicarnos a hablar de política nacional, entonces ese es otro punto. Hablamos de la política nacional sobre la niñez en razón de los marcos normativos, porque si hoy vamos a conversar algo que de cómo está el país, de que estamos yendo terriblemente, de nuestros congresistas que están peor, entonces esta sería no una sesión de derecho como tal, sino sería una sesión mucho más social. Yo no soy socióloga, ¿no? Entenderán. Pero lo que yo he tratado es de explicarles cómo este marco de protección en el que te dicen va a ser juzgado este adolescente a partir de un juez penal. ¿Cuándo? Cuando se pueda dar las condiciones de se supere el recurso económico, el recurso logístico, jueces especializados en la materia. Ahora, ahorita
a ese sicario adolescente lo está juzgando ¿quién? El juez de familia. Que sea lo más beneficioso o no, ahorita es lo que sucede. Si no, mañana no. Yo considero que eso es injusto, me voy al juez penal, nadie le va a recepcionar esa demanda o esa denuncia, ¿correcto? Vamos a centrarnos en las reglas vigentes. Ahora, nuestros cuestionamientos también como abogados son importantes, pero tenemos que entender que en el Perú lastimosamente nunca ha funcionado, o a veces no ha funcionado por no ser tan negativa, no ha funcionado fortalecer penas, señores, para que estos delitos no funcionen. Miren, pongo un ejemplo, violencia sexual de menores de edad. Basta cadena perpetua. Y el índice de violencia sexual en el Perú sigue incrementándose en niños. Entonces, ¿de qué valió la indignación que también nos demuestra nuestro colega? Sí, ya, vamos a ponerle todas las penas totales a estos, que nunca salgan de la cárcel. Si lo cometió a los 16 años, como acabó que hasta que cumpla 100 años en la cárcel. ¿Va a variar eso? La comisión de delitos no va a variar. No va a variar. ¿Por qué? Porque por política criminal no es el hecho de reforzar penas. Esto es un sistema mucho más integral, señores, así que nos agotaremos acá hablando de problemas del Estado. Aquí hay que conversar cómo es que tú vas a asesorar este caso y cómo tienes que tener claro cómo va avanzando y ha repercutido en nuestro marco nacional. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y doctora, cerramos como hacía mención con Ítalo. Estimado Ítalo, adelante una pregunta, por Sí, favor. muchas Gracias. gracias. Doctora, una consulta. Justamente con la intervención que hizo hasta un instante, no todos los presentes son acá abogados. Yo soy justamente docente. Y en esa línea quiero poder entender. Hubo un caso aproximadamente hace un mes donde adolescentes de 14 años a más agredieron físicamente y humillaron a un docente en un colegio, en el Colegio Ricardo Palma en Surquillo. ¿Cómo actuar? La sociedad quedó indignada, la sociedad docente también. Yo pertenezco a un colegio, a una institución, y creo saber cómo actuar, cómo decirle a los docentes frente a estas situaciones que se presentan, qué acciones tomar y qué la justicia, cómo va a actuar. Correcto. Muchas gracias. Importante lo que nos dice aquí bueno, en este caso el docente, sobre hechos de violencia que se suscitan también, no solamente de docente hacia alumno, sino de alumno hacia docente. Situaciones, por ejemplo, muy fuertes que conllevan a que ahora, como dentro de la escuela, dentro del colegio, no tenemos limitación de alzar la voz, de utilizar adjetivos, de poder jalar la oreja, de utilizar correo, etc. Ya, pero ¿y en los adolescentes? El cumplimiento de sus obligaciones, incluso hasta pueden cometer delitos, claro que sí. Recuerda que de 14 a más, estimado, ahí sí aplicamos el código de responsabilidad del adolescente. Ahí sí podemos aplicar. Pero mi ejemplo del de 8 años era menor de 14, no hay forma. Pero de 14 a más sí puede ser juzgado, claro que sí. Ahora lo va a juzgar el juez de familia, pero sí puede ser juzgado. La exigencia ahora es que este adolescente tenga presencia de sus padres cuando él habría sido el victimario, o sea, él habría sido el ejecutor, y una defensa de oficio gratuita. Esas dos cosas que nos piden ahora para tratamiento de adolescente en conflicto con la ley penal. Es decir, cuando él ya no es víctima, sino cuando estamos del otro lado. Ítalo. Sí, Ítalo, algo adicional porque ya nos estamos retirando. Estimado Ítalo, adelante, por favor. ¿Puedes activar tu audio? Nuevamente te doy pase. Ítalo. Sí, quería saber si la demanda se hace contra el estudiante, con los padres y familia que son autores, ¿contra quién se hace la demanda? No, todas las denuncias, porque son hechos de naturaleza penal en algunos casos, pero con este espacio de conflicto que va a hacer el juez de familia, es contra el adolescente. Siempre es contra el adolescente, siempre y cuando sea mayor de 14 años, ¿correcto? Y luego las responsabilidades que puedan involucrar dentro del desarrollo del proceso es aparte. Ahora, si tú quieres pedir de naturaleza civil alguna indemnización por el hecho de los padres, que podría darse por una situación así, ya ese es otro tipo de proceso, ¿no? Pero de manera inicial, por el hecho y la conducta, mayor de 14 años es la persona que ha realizado la conducta, el hecho. ¿Bien? Bien, señores, muchísimas gracias por su conexión. Ya me tengo que ir a descansar. Así que muchísimas gracias. Chao, chao, chicos. Nos vemos en Arequipa el 23 de agosto. Chao, chao.